Estamos en un tiempo especial y el tema de esta mañana: no pases de largo. Por favor, tome la Biblia, Lucas capítulo 10, verso 30. Lucas 10, 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo? Vamos, no le escucho, anímese un poquito. Y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole otra vez, ¿qué dice? Pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniendo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, vamos, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Ve y haz tú lo mismo. Yo creo que la parábola del buen samaritano al lado de la parábola del hijo pródigo son 2 de las historias más conocidas de Jesús o de las parábolas. Esta es una historia conmovedora y que nos lleva a una reflexión profunda en esta mañana. El samaritano se ha vuelto un símbolo de la ayuda social. De hecho, en el mundo hay instituciones que tienen eso, como Proyecto Samaritano o el ayuda, porque el samaritano se ha vuelto ese símbolo de la ayuda al que está necesitado. Pero ¿es eso lo que Jesús quiso enseñar? ¿Exclusivamente eso? Yo creo que hay algo más allá de simplemente ayudar. Esta parábola del buen samaritano es la más grande prueba de discipulado que tenemos. Yo quiero preguntar en esta mañana: ¿cuántos aman a Dios acá? Los de este lado, ustedes como que están graves, ¿no? Estos hermanitos hay que orar todos que se conviertan, hermano. Voy a volver a dar otra opción. ¿Cuántos aman a Dios? Qué lindo. Aleluya. ¿De verdad usted ama a Dios? Bueno, al final de la palabra vamos a ver si el amén es igual de fuerte. Porque qué fácil es decir amén. Qué fácil es decir que yo amo a Dios. Pero tenemos que filtrar, tenemos que probar si de verdad amamos a Dios. ¿Qué tanto amamos a Dios? ¿Qué tanto lo amamos? De eso se trata esta parábola. Es un mensaje directo al corazón. Jesús tenía en mente conmover el corazón de un hombre. Y yo quiero que observe con cuidado el contexto de la parábola. Porque el contexto de esta parábola surge de una pregunta con engaño. Hay un intérprete que le hace una pregunta a Jesús. Léalo conmigo, verso 25. Capítulo 10, verso 25. Y aquí que un intérprete de la ley se levantó y dijo. ¿Y dijo para qué? Note, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Note, ¿quién aparece en escena? Un intérprete. ¿Quiénes eran los intérpretes? Señoras, eran los versados, los maestros de la Torá, de la ley. Eran los abogados de la ley. Era gente que se especializaba en la Torá, en la ley. La profundizaban y la predicaban. Por eso se llama un intérprete. Era aquel del cual el pueblo venía
cuando no sabían un significado de un texto, venían a donde un intérprete. Entonces se supone que el intérprete era alguien que conocía mucha Biblia, que conocía mucha teología, que conocía muchos conceptos de la Torá. Este hombre está allí entre la multitud. Este hombre está escuchando a Jesús. Y entonces, amado, este hombre tiene una inquietud. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué necesito para tener vida eterna? Note algo, aunque es un versado en la ley, aunque es un jurista de la Torá, tiene un vacío y tiene una preocupación que no es exclusiva de él. ¿Se acuerda a alguien que también le preguntó lo mismo a Jesús? Hace algunos días predicamos del joven rico. ¿Y qué le dijo el joven rico a Jesús también? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Este hombre tiene un vacío de eternidad. Este hombre le preocupa que aunque conoce mucho de la Torá, él como que percibe que no tiene garantizada la vida eterna. Escúcheme bien, los rabinos habían enseñado que todo judío que practicaba la Torá, que asistía a las ceremonias, que cumplía los rituales del judaísmo, tenían garantía del reino eterno. Todo eso lo cumple el jurista, el intérprete de la ley, pero aún así, él tiene un vacío, él tiene una preocupación. ¿Cuál es la preocupación? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Este hombre tiene esa pregunta profunda, señores, y aquí aparece un principio en esta mañana. Conocimiento bíblico y teológico no es tener la vida eterna. Tú puedes conocer mucha Biblia, tú puedes conocer mucha teología, pero que tú conozcas no te da la vida eterna. Porque en primer lugar, la eternidad no se obtiene por conocimiento, la eternidad se obtiene por amor. Gracias por su entusiasmo. Dije que la eternidad no se obtiene por conocimiento, la eternidad se obtiene por amor. Ay, 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 alguien dice amén a eso. No es lo que tú conozcas, porque lea conmigo el verso 26, Lucas 10, 26, ante la pregunta engañosa del intérprete, ¿cómo responde Jesús? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Oiga, ¿qué está escrito en la palabra? ¿Cómo lees? ¿Usted no es intérprete? ¿Usted no sabe Biblia? ¿Cómo lee? ¿Qué es lo que está ahí? No me pida mi respuesta. Lea la Biblia le va a dar la respuesta. Eso es lo que le está diciendo Jesús. No me venga a mí aquí a enredar en conceptos teológicos. ¿Qué lees? ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué es lo que dice la ley? Y entonces el jurista de la ley dijo, verso 27, por favor, léalo, anímese un poquito conmigo. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón. ¿Cómo más? Con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo. Y a tu prójimo, ¿como qué? Como a ti mismo. Señores, ¿cuál es la clave de la eternidad? Amar. El jurista está resumiendo el gran mandamiento del Señor. Amarás al Señor tu Dios. Si tú amas a Dios con todo tu ser y tú amas a tu prójimo, señores, tendrás vida eterna. Gracias, aleluya. Qué interesante que Jesús le dijo, ¿cómo lees? ¿Sabe qué hizo Jesús? Lo llevó a la palabra. Le dijo, póngase en el espejo de la palabra, porque la palabra es un espejo en el que usted se tiene que mirar. Esta mañana nos vamos a parar de frente ante el espejo de la palabra. ¿Cómo leemos? ¿Qué es lo que dice? Amados, el amor no es un ejercicio cognitivo, sino es una transformación interior. No es lo mucho que tú sepas, es que tu corazón debe cambiar.
Amar, mi querido hermano, no es conocer o saber mucho de un tema. Amar es hacer. Dije que amar es hacer. Porque Jesús le dijo, verso 28, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Le dijo, bien, muy bien, intérprete, muy bien, bien has respondido. Entonces, haz esto y vivirás. En otra palabra, si tú dijiste que amar a Dios y amar al prójimo es lo que te da eternidad, entonces ¿qué tienes que hacer? Ame, ame. Y si tú amas, vivirás. Porque el amor te da vida. Gracias, dije que el amor te da vida. Haz esto y vivirás. Aleluya. Tendrás la vida eterna. Tendrás la vida en abundancia. Pero en segundo lugar, entonces aparece un problema. Y es que la justificación personal es nuestro gran obstáculo para un crecimiento espiritual. ¿Por qué nos cuesta crecer? Porque nos vivimos justificando. Entonces dice la Biblia, verso 29, y póngale cuidado, versículo 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús. ¿Qué fue lo que le preguntó a Jesús? ¿Ah? No le escucho, ayúdeme. ¿Qué fue lo que le preguntó? Note usted que el intérprete no tiene problema con el mandamiento de amar a Dios. ¿Con cuál tiene problema? Porque al igual que él, usted y yo no tenemos problema con amar a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. ¿Cuánto ama al prójimo? Porque tú no tienes problema en amar a Dios. Yo no tengo problema. Pero tengo problema en amar al prójimo. Tengo problema en hacer algo por alguien. Entonces, el intérprete se quiso justificar. Es decir, ¿justificar qué? Note esto. Recuerde que él es un intérprete. Levítico capítulo 19, verso 18. Vayamos a la ley. ¿Qué decía Levítico 19, 18? Mire lo que decía la Torá. No te vengarás, ni guardarás ¿qué? No guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. ¿A los hijos de qué? De tu pueblo, o sea, a los judíos. No guardarás rencor. Note, la ley era clara, la ley a que mandaba. Que yo no tuviese rencor, que yo no guardara odio a los hijos del pueblo, sino que amara al prójimo como a quién, como a mí mismo. O sea que la ley esto lo mandaba. Pero con el paso de los años, ojo con esto, con el paso de los siglos, los intérpretes, por eso es un intérprete, es un hermeneuta de la ley. Con el paso ellos fueron interpretando y sumándole algo a este mandamiento, que nunca Dios lo dijo, pero ellos le fueron sumando. Cuando Jesús aparece, Mateo capítulo 5, siglos después, yo quiero que perciba este pequeño detalle que el lector pasa por alto. Mateo 5:43. Cuando Jesús aparece y da el famoso sermón del monte, ¿qué dijo Jesús? Ayúdeme, ¿qué fue lo que dijo? Oísteis que fue dicho, ¿amarás a qué? ¿Y aborrecerás a quién? Espera, un momentico, me perdí. ¿La Torá algún día dijo que había que odiar al enemigo? Pero ¿por qué Jesús viene diciendo oíste? ¿Quién dijo? Los intérpretes. Los intérpretes le enseñaron al pueblo de que había que amar al prójimo y aborrecer al enemigo. Pero fueron los intérpretes, no la Torá. ¿Aló? ¿Alguien me está escuchando?
Fueron los intérpretes, no la Torá, no la ley, no la palabra. Por eso cuando Jesús aparece les dice: señores, ustedes oyeron, ustedes interpretaron mal de que amaran al prójimo y odiaran al enemigo, pero eso no es así. Yo les digo que ustedes deben amar a los que os aborrecen. Y bueno, usted sabe lo que Jesús le dijo. Entonces Jesús viene a quitar el peso de esa interpretación. Por eso es que el intérprete pregunta: ¿quién es mi prójimo? Porque en la interpretación de este teólogo, para él, ¿quién era el prójimo? El prójimo era el judío. El prójimo era el de su nación. ¿Y quién era el enemigo que había que odiar? El extranjero. Todo extranjero no era prójimo. Así que el intérprete pregunta: ¿quién es? O sea, ¿yo a quién le tengo que hacer favores? ¿A quién tengo que amar? ¿Yo tengo que amar a los mismos de mi nación? Jesús, como es sabio, Jesús no se enrea. Jesús no va a discutir teología. Jesús no se va a poner a pelear, señores. Es obvio que el propósito del intérprete de la ley, ¿cuál es? Enredar a Jesús, llevarlo a un campo de discusión estéril que no cabe. Él pensó que se podía justificar, que estaba bien. Él dijo: wow, yo estoy muy bien, conozco la Biblia, soy intérprete, amo a mi prójimo son los mismos de mi nación, yo estoy de maravilla. Jesús le respondió con la parábola del buen samaritano. En tercer lugar, entonces, en esta mañana, escúcheme bien, voy a empezar el desenlace de este mensaje y el corazón de este mensaje. Quiero que le preste mucho cuidado, porque aquí llegamos al corazón de esta palabra. La parábola del buen samaritano es una respuesta tranquila, pero con un poderoso mensaje. Señores, esta es una historia demoledora. La historia del buen samaritano es una historia tremenda que produce una inmensa convicción. Es una lección que va más allá de etiquetarla como ayuda al necesitado, al que está caído. No. Esta es una historia que Jesús se la da a un religioso para enseñarle lo que es amor y cómo se debe manifestar el amor. Es una parábola extraordinaria. ¿Cuál es la estructura de esta parábola? La parábola del buen samaritano entonces se convierte en la prueba más grande de discipulado. Esta mañana Dios nos va a hacer un examen. Gracias. Dije que esta mañana Dios nos va a hacer un examen. Tú y yo vamos a ser filtrados, porque esta parábola me va a enseñar de verdad qué tanto amor yo tengo a Dios. Si yo digo que amo a Dios con todo el corazón, pero ¿qué tanto tengo? Esta parábola me va a llevar a ver si soy discípulo de Jesús o no lo soy. ¿Qué tanto discípulo soy? Yo que me la paso leyendo, yo que me jacto de que leo Biblia, de que conozco, que me gusta buenos mensajes. Porque hay gente que se vive jactando. No, yo tengo, yo no sé qué mensaje está buscando. Bueno, usted que es tan teólogo, ¿qué tan discípulo es? Porque los intérpretes eran unos duros. Mire, ninguno de los que estamos aquí le damos ni por los tobillos, créame, a un rabino judío. Yo soy un ignorante al lado de un rabino judío. No hay nada que esa gente, los intérpretes de la ley eran versados profundos en todas las revelaciones de la Torá. Entonces, Jesús, como sabe que está frente a un ilustre conocedor de la Torá, no se pone a discutir, pero le cuenta una historia. Una historia que tiene una estructura organizada en 3 partes. Vamos, acompáñeme, diga conmigo: violencia. Vamos, dígalo conmigo: violencia, indiferencia y amor. Una vez más, diga conmigo: violencia, indiferencia y amor. ¿Cuál es la estructura de la parábola? Violencia,
indiferencia y amor. ¿Alguien se puede animar un poquito esta mañana? Porque este es el día que Dios te va a bendecir. Vamos, alguien dice gloria a Dios, aleluya. Esta es tu mañana de victoria. Prepárate porque hay algo de Dios para tu corazón. Yo creo que hoy Dios va a sacudir tu corazón, tu espíritu, tu alma. Vamos, apláudale al que vive para siempre. Vamos a sumergirnos un poquito. Vamos a meternos, vamos, anímese conmigo y me va a acompañar en esta historia, señores, porque diga conmigo, violencia. De Jerusalén a Jericó. Entonces la historia comienza a decir, respondiendo Jesús y dijo, un hombre, diga conmigo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos ¿de qué? De ladrones. Le salieron en el camino unos ladrones de unas cuevas ahí, los cuales le cayeron, lo despojando e hiriéndole. Lo dejaron ¿cómo? Medio muerto. Le quitaron todo lo que tenía, lo poco que traía de Jerusalén a Jericó. Señores, y se fueron aquellos ladrones. Ahí está un cuadro. ¿Y cómo quedó el amigo? Medio muerto. Diga conmigo, violencia. La vida es violenta. La Biblia dice que el ladrón vino ¿para qué? Para matar, para robar, para hurtar y para destruir. El diablo ha venido a hurtar, a matar, a destruir. Señores, en la vida hay violencia. Nos están quitando los valores, nos están quitando la moral. Hay gente que está perdiendo matrimonio, hay gente que está perdiendo la salud. Tenemos batalla, hay ladrones que nos salen en este caminar y nos dejan medio muertos, tirados en el camino, clamando de que alguien nos levante. ¿Cuánta gente en Sincelejo está muerta en delitos y pecados? ¿Cuánta gente en las calles de esta tierra necesita ser levantada por una palabra? Entonces, lea conmigo verso 31. Aconteció que descendió, diga conmigo, descendió. ¿Quién descendió? Un sacerdote por aquel camino. ¿Quién fue el que apareció en escena? Y cuando apareció en escena, la escena brilló de luz, de esperanza. El que está en el piso dijo, wow, apareció el sacerdote con todo y Biblia. Uy, ese evangélico buena gente. Uy, ese que lee Biblia, qué cosa tan buena. Ese es el mejor, ese es el que me va a ayudar. Esa gente que lee Biblia es la gente que más ayuda, es la gente que más levanta, es la gente que más sirve. Pero el que leía Biblia, ¿qué hizo? Se fue, mírenlo. Así están muchos, así todos. Pura Biblia, pura Biblia. Pero no hacemos nada más. No servimos a Dios. Nos gustan los cultos, pero nos llaman a evangelizar. Nos llaman a ir a rescatar gente sin Cristo. ¿Y qué hacemos? Pasamos de largo. Entonces aquel que era de esperanza se fue. Pero señores, dice la Biblia, y así mismo también venía. ¿Quién venía en escena? Diga conmigo, un levita. Y llegando cerca de... Entonces vino el levita. ¿Quiénes eran los levitas? Los descendientes de Leví, los que estaban en los cargos del templo. Los levitas ayudaban como policía del templo, ayudaban en los sacrificios. Los levitas ayudaban de porteros. Señores, los levitas. Entonces el que está tirado dijo, wow, este levita, ese es como un diácono en la iglesia. Wow, ese músico. No, si es músico, los músicos son tremendos evangelistas. No, ese es un servidor de grupo de cambio. Uy, ese servidor, no, esa es la bella persona. Es el que me va a ayudar. Mire, esa cara de santo que tiene, Dios mío. Y entonces, wow, este es el que me va a ayudar. ¿Pero qué hizo el levita? ¿No le escucho qué hizo el levita? Pasó de largo.
Se fue. Todo tranquilo. ¿Y cómo está el amigo? Allí está tirado en las calles de Sincelejo. Allí está el matrimonio que se está destruyendo. Allí está el joven que está en la droga. Allí está la mujer en crisis. Pero no hay alguien que le evangelice. Porque los que tienen Biblia, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos los que tenemos Biblia? Pasamos de largo. Nos gusta la Biblia. Mañana hay seminario de no sé qué. Ahí estoy. Mañana ahí estoy. Seminario. Nos gustan los seminarios para todo, hermano. Algunos me están mirando feo. No importa que me mire feo. Señores, está medio muerto. Pero eso es indiferencia. Indiferencia. Sacerdote y levita fueron indiferentes. Pero aparece el amor encarnado. Diga conmigo, amor. Vamos, no lo escucho, amor. Pero un samaritano. Aparece un samaritano. Un transeúnte de aquel camino. Que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, ¿qué hizo? Vendó sus heridas. Comenzó a vendar sus heridas. Comenzó a echarle aceite. Comenzó a echarle vino por todo su cuerpo. Señores, comenzó a trabajar con su herida. Comenzó a trabajar con todo lo que le habían quitado y las marcas de aquel profundo encuentro violento. Este samaritano desconocido lo sana con aceite vino, lo pone en su cabalgadura, se lo echa ahí en la cabalgadura, lo levanta, hace un esfuerzo, señores, y lo lleva al mesón. No lo deja tirado, se va camino al mesón y allá va a cuidar de él. Ay, ay, ay. Se lo llevó allá al mesón. Vamos, alguien debe aplaudir a Dios acá. Vamos, alguien tiene que aplaudir al que vive. Escúcheme, mi hermano querido. El samaritano, cuando Jesús le mencionó el samaritano al intérprete, yo creo que los ojos se le abrieron al intérprete. Porque el que menos esperaba que apareciera fuera un samaritano. Oiga, Cristo es tremendo. ¿Sabe qué significaba para un judío un samaritano? Señores, para los judíos los samaritanos eran étnica y religiosamente impuros. Eran considerados unos herejes. Era lo peor. Decirle a un judío samaritano era una ofensa, porque los judíos consideraban a los samaritanos impuros, puesto que los samaritanos eran una mezcla entre paganos y judíos. Así que no eran considerados muy buena gente. En otras palabras, eran enemigos. Señores, pero un enemigo para un judío fue el que lo levantó. Aquel samaritano, cuando vio al judío tirado, no lo consideró un enemigo, lo consideró alguien digno de ser levantado. Ay, ay, ay. Oh, bendito sea el Señor. Aquel hereje marginado, aquel hereje exiliado, que para los judíos era lo peor, fue aquel que se comprometió a restaurar al caído. ¿Sabe por qué? Porque aquel samaritano amaba restaurar vidas. Porque aquel samaritano no era un religioso que lo único que le gustaba era la Biblia, sino que le encantaba servir a Dios. Escúcheme, ¿cómo amó el samaritano? Número 1, acercándose. Número 2, sanando las heridas. Número 3, se echó una carga que no tenía. ¿Tenía que echarse esa carga? No, tenía que llevar esa carga de un perfecto desconocido
¿Por qué no lo dejó tirado como el levita y como el sacerdote también? El samaritano no tenía que echarse esa carga, pero su amor decidió echarse una carga que no tenía que llevar. Una carga que no era de él. Señores, en cuarto lugar, cuidó del herido. Lo llevó al mesón, no lo dejó en cualquier lugar. Los mesones eran como los hoteles o las casas de paso, y allí lo llevó. Y en quinto lugar, pagó el precio. Y esto me encanta, porque dice la Biblia, señores, que al otro día sacó 2 denarios. ¿Cuántos denarios sacó? 2 denarios. ¿Usted sabe qué es un denario? Un denario era el pago de un soldado romano de un día de trabajo, que era un pago muy alto, porque los mejores pagos en el imperio eran los soldados. Así que un denario equivaldría a un día de salario. Pero cuando me puse a averiguar cuánto valdría un hospedaje en esa época, descubrí algo. Los 2 denarios que él dio alcanzaban aproximadamente para 2 meses de posada. O sea que este hombre pagó 2 meses de posada por adelante. Pagó el precio de la restauración. Hay que pagar un precio. ¿Cuál es el mensaje esta mañana? Escúchame, mi hermano, ¿qué tanto amas a Dios? Si tú amas a Dios, tú vas a amar el servir a Dios. Si tú amas a Dios, tú vas a amar el discipular. Si tú amas a Dios, tú vas a amar el restaurar vidas, el evangelizar. Tú no puedes gritar amén en esta mañana como loco, amén, pero no eres capaz de discipular a alguien. No eres capaz de consolidar a alguien. Señores, Dios nos llamó a cuidar vidas. Si tú y yo lo amamos, lo debemos cuidar. Hay alguien en Sincelejo que necesita una palabra tuya. Terminemos esta mañana, cerremos esta mañana con una reflexión teológica de esta parábola. ¿Cuál es la reflexión teológica? ¿Cuál es la reflexión final que esta parábola nos deja? Señores, ¿qué hay en esta parábola? Nuestro verdadero samaritano se llama Jesús. Porque cuando usted estaba tirado en el camino de la vida, quien se acercó a levantarte se llama Jesús. Gracias. Quien se acercó a vendarte cuando tu casa no valía nada. Cuando usted, varón, tenía violencia en la casa. Cuando usted, mujer, estaba al borde del suicidio. El que se acercó a ti fue Jesús. Y te echó aceite y te echó vino. Y hoy estás bendecido porque Él te curó. Y hoy estás bendecido porque Dios te ha sanado. Vamos, alguien me está escuchando. Y hoy estás bendecido. Tu casa no se destruyó porque Jesús vino a tu casa. Alguien puede alabar a Dios acá. Alguien puede bendecir a Dios en esta hora. Vamos, vamos. Aplauda al que vive para siempre. Él es tu samaritano. Pero escúchame. Si Jesús lo hizo por ti, ¿por qué tú no lo haces por alguien? ¿Sabe que a mí esta parábola me tocó volviéndola a estudiar? Y honestamente, usted y yo somos los levitas y los sacerdotes que pasamos de largo, que nos cuesta servir a Dios. Pero que esta mañana el Espíritu de Dios nos confronte y nos ayude a hacer como Jesús nos manda. ¿Alguien dice amén? ¿Qué es lo que nos mueve en el servicio? La misericordia. Porque recuerde lo que dice, fue movido. Fue movido. ¿Qué es lo que hace que yo pueda predicar? ¿Qué es lo que hace que yo pueda servir a Dios? ¿Qué es lo que hace que yo pueda consolidar vida? ¿Qué es lo que hace que yo pueda discipular? Que en mí hay misericordia. Mientras eso no se acabe en ti, aquellos que están caídos, tú los vas a levantar. No importa el precio que tengas que pagar. Ay, pastor, es que esa gente es tan dura. No, paga el precio. Sí, no es fácil echárselo en la cabalgadura, untarse de sangre, pagar dinero. Pero lo voy a hacer con tal de verlo restaurar.